Bien, muchachos, creo que ya estamos en condiciones de comenzar. Hay 31 personas que nos están viendo. Quiero saber si se escucha bien el audio. O si el Jorge, Juan Carlos, Víctor. Todo bien. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. La audiencia, si puede poner un dedito hacia arriba. Los que, si se escucha bien, por favor. Yo estoy monitoreando acá desde el teléfono. Bien, queridos compañeros y compañeras, hoy día nos reunimos en nuestro tercer diálogo de este ciclo de 5 diálogos sobre pedagogías anarquistas, fruto, digamos, de lo que fue el curso masivo y abierto de pedagogías anarquistas que se realizó hace un par de meses atrás. Cabe hacer esa aclaratoria siempre, ¿no? Porque desde ahí es donde surgen todas estas ideas. Hoy día nos acompaña Oxiel desde Ciudad de México, nos acompaña también Juan Carlos desde Guadalajara, México, y nos acompaña también Víctor representando o vocereando en realidad la Red Latinoamericana de Activismo Social, ¿ya? Interesantes propuestas las que vamos a escuchar hoy día, visiones desde las individualidades y de la organización colectiva. Antes de comenzar, quiero hacer una aclaratoria a nombre de Pizarra Negra y de Cutral también. Se había anunciado la participación de Pablo Ángel de Educación Artística de Ciudad de México. Resulta que Pablo pertenece a una organización, a una orgánica que tributa de alguna forma con el Estado de México. Y en este ciclo de diálogos no vamos a incluir organizaciones que trabajen con el Estado. Quizás en un nuevo diálogo sí podemos incluirlos, pero en este caso estamos directamente relacionados, directamente interesados en conocer un poco o que se muestren las posiciones de las organizaciones no gubernamentales y que en ningún caso, ¿cierto?, tributan con el Estado, ya sea de México o de cualquier otro país del mundo que quiera sumarse a este ciclo de diálogos. Entonces, dicho eso, también aclarar que en ningún caso se ha cortado relación con Juan Carlos o una actividad discriminatoria, digamos, por no haberlo considerado. Es solamente una cuestión organizacional y que obedece a la organización, digamos, de este ciclo de diálogos, ¿ya? Por otro lado, un poco haciendo eco a los emplazamientos que se hicieron en algún minuto en la plataforma de Pizarra Negra, aclarar también que en ningún caso, ni Pizarra Negra, ni Cutral, o Víctor en este caso, Juan Carlos, Ociel, somos la voz de la anarquía, o la voz de los pedagogos anarquistas. No lo somos, no pretendemos serlo tampoco. Lo que sí es abrir un espacio para mostrar la pedagogía anarquista, contar a la gente lo que está ocurriendo. No es tampoco un ciclo de conversatorios de pedagogías anarquistas para anarquistas. La idea es ampliar el espectro, mostrar lo que estamos haciendo desde nuestras individualidades y también como colectivo. Entonces, dejo el espacio para que comencemos la ronda de presentaciones, ¿cierto? Vamos a escuchar primero a Juan Carlos y luego a Víctor, quien nos va a contar de esta idea que surge de la Red Latinoamericana de Activismo Social. Ociel, nos presentamos primero, ¿cierto? Para conocerlos y la gente que nos está viendo también los pueda conocer. Comencemos con esto entonces. Vale, buenas tardes a todos los que nos están viendo, a todas. Pues me llamo Ociel, estudié Historia, soy educador de formación. Actualmente estoy haciendo un grado en enseñanza de la historia en educación media superior, en bachillerato. Bueno, durante la licenciatura, durante la maestría he estado trabajando el tema de la enseñanza de la historia, en particular con el enfoque o el paradigma de las pedagogías anarquistas. Al mismo tiempo estuve trabajando, digamos, el tema del género o del feminismo, llamémoslo así. Y bueno, pienso que lo más congruente uno como varón, hetero, cis, etc., pues es que trabaje el tema de las masculinidades. Entonces, en este último trabajo de tesis, digamos, he estado trabajando las masculinidades, el anarquismo, la enseñanza de la historia y una combinación medio extraña. Y anteriormente trabajé o hice un libro de texto
anarquista, llamémoslo así, de enseñanza a la historia, del que ocupaba la vida de Emma Goldman para explicar diversos eventos del siglo XX, ¿no? Como la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y algunos otros temas, digamos, convergentes, por ejemplo, la sexualidad o la homosexualidad, la prostitución, el aborto, los métodos anticonceptivos, un buen de temas que estuvieron presentes en la vida de Emma Goldman y que pues este tema, digo, este libro de texto pues me sirvió de pretexto, ¿no? Para tratar estos temas que usualmente no se ven en la enseñanza institucional y pues eso, ¿no? En general a grandes rasgos. Pues voy. Vamos con Juan Carlos. Juan Carlos, cuéntanos un Hola, poco. muy buenas tardes. Pues un gusto estar compartiendo con todas y con todos. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Silas Casillas, yo soy profe, investigador, trabajo en una universidad aquí en Guadalajara y bueno, mis temas tienen que ver básicamente con dos cosas. Uno tiene que ver con la investigación. Mi, 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 mi pasión y mi chamba tiene que ver con la investigación, cómo encontrar cosas, sobre todo a nivel de calle, a nivel cualitativo. Pero la otra, que es la más importante, tiene que ver yo trabajo mucho con jóvenes, con gente joven que hace cosas y a través de platicar y de participar en proyectos, eh, me surge una preocupación, que es que si yo me relaciono con toda la gente que está haciendo proyectos autogestivos, etcétera, eh, encontró esa forma de despertar, digamos, y de posicionarse frente a una sociedad, qué es lo que está faltándonos para con otro tipo de personas que no acaban de despertar, por decirlo de esa forma, que no acaban de asumir una postura más autónoma, más autogestiva, más libertaria, más contra las estructuras de opresión que nos están llegando por todos lados. Entonces, bueno, esos son como mis dos temas en los que estoy metido siempre. Eh, y pues nada, tengo la dicha, como decía Chomsky, de que la universidad es el último reducto de la anarquía. Habría que discutirlo mucho, pero eso decía él. Entonces, bueno, pues sí, se puede uno poner de acuerdo con los colegas, ¿no? Y se puede uno hacer muchas cosas. Y bueno, ya. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Vamos con Víctor Juárez. Ajá. Bien, pues mi nombre es Víctor Juárez, soy de acá de Tampico, Tamaulipas, México. Soy estudiante, bueno, ya por terminar la maestría en ciencias cognitivas, hice mi licenciatura en psicología y pues siempre he ido de la mano, ¿no? De la parte académica y como de sacar todo el conocimiento y la enseñanza, pues hacia afuera, ¿no? O sea, que salga de la universidad, posibilitar espacios. Entonces, pues la idea de la red latinoamericana surge a partir de la necesidad de, pues sí, democratizar el conocimiento científico académico que normalmente queda encapsulado, ¿no? En los simposios, en los congresos, en los círculos académicos. La literatura se discute entre personas de las mismas áreas, pocas veces se comparte o se lleva fuera, ¿no? De lo que es la universidad. Entonces, por una parte tenemos eso y lo queremos enganchar con la pedagogía anarquista en el sentido de la socialización de la información, del compartir, compartir evidencia, datos, artículos, textos, entre diferentes personas, pero también poder hacer algo de activismo social y político desde nuestra trinchera, sea alguien de psicología, sea alguien de historia, de artes plásticas, sea un biólogo evolutivo, sino que poder utilizar esa información para poder incidir en la problemática, ¿no? Y también la idea de la red es que, vaya, no importa la distancia, no importa que estemos en diferentes ciudades y países, sino que nos podamos conectar y que a partir de estas interacciones sociales poder crear pequeñas redes en nuestras ciudades, poder expandir estas conexiones, poder llevar nuestros planteamientos a otras ciudades, que la gente que se una pueda colaborar con personas de diferentes ciudades, locaciones y que vaya creciendo, ¿no? Y poder
hacer cosas tanto virtualmente como presenciales. Es básicamente el espíritu, ¿no? de esta propuesta. Gracias, Víctor. Vamos a recordarle a las personas que nos están viendo que pueden hacer sus preguntas en el mismo live de Facebook, y también que hay un espacio de foro en la página culturalcorp.cl que la vamos a estar compartiendo ahí para que dejen también preguntas a posteriori y poder generar también ahí un espacio de diálogo que vaya enriqueciendo la discusión y también proyectando futuros ciclos de diálogos también en torno a las pedagogías anarquistas. Ociel, vamos ya dicho, hecha la apertura, digamos, a las preguntas, nos gustaría entonces que pudieras presentar cuál es lo que nos traes hoy día para contarnos a todos. Claro. Bueno, como les comentaba al principio, yo me dedico al tema de las pedagogías anarquistas, enfocadas o especializadas, llamémoslo de alguna manera, en la enseñanza de la historia. Cuando yo aún estudiaba historia, digamos, la problemática que había en la academia y que después vimos que también sucedía en el anarquismo es que los historiadores, supongo que pasa igual con otras carreras, pero los historiadores generalmente hacían escritos para otros historiadores. Es decir, las tesis, los trabajos de investigación son escritos que generalmente la gente no entiende, ¿no? Son muy densos, a veces incluso son muy aburridos, porque son temas muy especializados en un lenguaje académico que necesita o que requiere, digamos, de una formación previa para que la gente a veces lo pueda entender. Lo mismo veíamos que pasaba en círculos anarquistas, ¿no? Los anarquistas hacíamos ferias de libro, hacíamos tocadas, hacíamos eventos, recolecciones para otros anarquistas, donde solo iban anarquistas, ¿no? Pareciera que las discusiones sobre anarquismo solo estaban en nuestros propios círculos, ¿no? De amigos, de conocidos. Una que otra vez se acercaba, digamos, a alguien que no era propiamente anarquista, pero que era afín, pero parecía que las ideas no salían, ¿no? Estos círculos, academia para académicos y anarquismo para anarquistas. Entonces mi propuesta era, pues, acercar, digamos, ambas ideas, hacer historia y hacer anarquismo para un público como más amplio, digamos. Entonces decidí hacer un libro de texto para jóvenes, digamos, de unos 15, 18 años, explicar a determinado periodo del tiempo, pero con las preguntas que se hacen los anarquistas, ¿no? Por ejemplo, el Estado, ¿no? ¿Qué es el Estado? ¿Por qué es necesario? O las mujeres, ¿no? O sea, ¿cuál es la participación de las mujeres? Pero desde un enfoque, llamémoslo anarcofeminista, ¿no? Es decir, las mujeres en el pasado buscaban el voto, ¿no? Eso es lo que buscan las anarquistas, el voto es importante, no es importante, qué derechos son importantes, cuál es nuestra relación con el Estado, y metíamos otros elementos que bien se ven en la enseñanza institucional de la historia, como el capitalismo, no se le critica, ¿no? No se critican sus elementos depredadores de cuerpos, sus elementos depredadores de ecosistemas. Entonces son preguntas que a mí me interesaba plantear con los jóvenes, ¿no? Con los adolescentes. Y bueno, un poco más adelante les contaría más a detalle de qué va el libro de texto de Emma Goldman. Digamos, siguiendo un poco como mi trayectoria política, me doy cuenta que me había enfocado mucho como en el feminismo y en las mujeres, pero creo que más bien no es mi área política, que el feminismo, digamos, es más para mujeres, y yo me empecé a preguntar como en qué temas podía incidir, ¿no? En tanto varón, en tanto hombre. Y es cuando me empiezo a preocupar un poco más por los temas de las masculinidades y empiezo a cuestionar como cuál es el rol del anarquismo con el machismo, ¿no? Por ejemplo, muchas veces pensamos que como ya somos anarquistas y somos antiautoritarios, nos quitamos todas esas relaciones de dominación, ¿no? Que a veces no son tan evidentes. Por ejemplo, el uso del tiempo de las compras, ¿no? En los ocupas es muy común ver, por ejemplo, que la cocina o el baño, los espacios comunes más típicos están sucios y su cuidado generalmente queda a cargo de las compas mujeres, ¿no? Y esta situación se replica en un montón de espacios donde pareciera que los hombres nos ocupamos de los temas públicos, por llamarlos así, por ejemplo, dar las conferencias, dar pláticas, hablar con otra bandita, y las mujeres se quedaban atrás, ¿no? Haciendo toda esa chamba invisible que es muy necesaria. Entonces, a partir como de estas reflexiones, pues empecé a preguntarme, ¿no? ¿Cómo
cómo introducimos el tema de las masculinidades en el anarquismo y la enseñanza de la historia. Una de las cosas que me he dado cuenta es que muchos compas en la actualidad, incluso simpatizantes del anarquismo como el feminismo o la decolonialidad, estamos de acuerdo en que un análisis necesario que no se ve nunca en la escuela es la interseccionalidad, es decir, cómo categorías o mundos, como es el género, la raza o la etnia, la clase, eh, pues no se tratan en la clase, ¿no? En la clase de historia generalmente vemos al héroe patrio, vemos al personaje importante que generalmente es un varón hétero, de una clase acomodada, ¿no? Y generalmente vemos la historia de esos personajes, la historia de la clase hegemónica, pero desconocemos nuestra propia historia. Eh, Creo que en ese sentido, pues también era importante, como bien ya mencionan otros autores, rescatar la historia de las mujeres. Y entonces ahí me entraba la duda como, bueno, sí, hay que señalar y hay que hacer evidente que el patriarcado es un sistema de dominación milenario que tiene muchas formas de relacionarse o de infiltrarse en las personas, de marcar las relaciones de las personas, que se relaciona con otros sistemas de dominación como es el Estado, el capitalismo o el especismo. Sí, claro, es muy importante mostrar eso, pero yo me preguntaba, o aún me pregunto, y creo que es una duda que aún no resuelvo, ¿no? Eh, o sea, sí mostramos como esta cara mala de la masculinidad hegemónica, violenta, dominante, etc., etc., pero ¿qué más hay para los hombres, no? O sea, ¿cuáles son nuestros referentes de masculinidad? O sea, pareciera que en la enseñanza de la historia no vemos un héroe patrio que sea tierno, ¿no? Un héroe patrio que se dedique por los cuidados del hogar, porque pareciera que ese tipo de actividades pues son inútiles, ¿no? Porque son como muy, o podemos dar la idea a entender de que no las vemos, pues porque es algo muy banal, no necesitamos entender ese tipo de cosas, y entonces los hombres al menos en la clase de historia, no tenemos esos referentes de cuidado a los demás y de autocuidado, y como pasa en el anarquismo, como pasa en general en todos lados. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro, pues también, como mencionaba, vemos la historia de los grandes héroes patrios, ¿no? Y reforzamos la historia del patriotismo, y no vemos, por ejemplo, la historia de las clases sociales oprimidas, ¿no? Los grupos oprimidos, lo cual es un ejercicio constante en la clase de historia, ¿no? Como, bueno, a ver ustedes cuántos indígenas famosos conocen, y pues, uno, ¿no? O dos, o a lo mejor ni sabemos si son indígenas. Pareciera que son grupos que pues, solo están ahí, pero no hacen nada. Y lo mismo pasa como con otros grupos, ¿no? La clase trabajadora, no sabemos la historia de la clase trabajadora, sabemos la historia de las derrotas de la nación o de los triunfos de la nación, así en abstracto, ¿no? Como si todos en la nación fuéramos iguales, como si no hubiera gente con más o menos privilegios. Entonces creo que la enseñanza de la historia con la pedagogía anarquista tiene muchos elementos que aportar. Como ya han platicado en otras sesiones de este periodo, digamos, de este ciclo de pláticas, la, ¿cómo llamar? La pedagogía anarquista tiene sus herramientas o sus análisis respecto, por ejemplo, a la solidaridad, al apoyo mutuo, a la autogestión pedagógica, a la coeducación, a la educación integral. Y me parece que todas estas herramientas que nos brinda la pedagogía anarquista son herramientas que podríamos retomar desde la enseñanza de la historia, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece muy gracioso que hay autores pedagogos que ven, por ejemplo, en el constructivismo una nueva panacea, ¿no? El gran descubrimiento del siglo, cuando los autores anarquistas esas propuestas del constructivismo ya las habían hecho 2 siglos antes, ¿no? Desde el siglo XVIII, desde el siglo XIX, varios elementos que para el constructivismo parecen la gran novedad, a los anarquistas ya eran una práctica ya consabida, ¿no? Por ejemplo, el hecho de preguntarle al estudiante, oye, ¿y a ti qué te interesa, no? ¿Qué te gustaría saber? A partir de los propios intereses de la persona es algo que ya hacían los anarquistas, ¿no? La misma idea digamos, de la solidaridad, del apoyo mutuo, en lugar de la competencia por una calificación o por ser el primero o el que más opina en clase, también ya eran cosas que hacía la pedagogía anarquista, ¿no? Y que creo que puede retomar la enseñanza de la historia. Hay otros elementos que me parecen interesantes, como la coeducación, que en el siglo XIX y principios del XX se entendía como que las mujeres también tienen derecho a ser educadas, ¿no? Ahora creo que y a partir del siglo XX también se ha modificado esta idea de coeducación, más bien tiene que ver con que la participación de hombres y mujeres en la escuela
sea por igual, sea equitativa, sea justa, sea solidaria, ¿no? Un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando los niños varones juegan en el patio, juegan fútbol, ellos ocupan más espacio y ocupan más tiempo, ¿no? Mientras a las mujeres se les relega a un espacio a practicar entre ellas. Otro ejemplo, por ejemplo, de la educación desigual es cuando los hombres hablamos más y más tiempo en clase y a las mujeres se les cuestiona, ¿no? Cuando a los hombres parece que no es así. Entonces, estos elementos se pueden trabajar desde la enseñanza de la historia, ya más adelante lo trataré con más detalle. Otras cosas que, por ejemplo, se tratan en la enseñanza de la historia es la crítica de fuentes. Bueno, en México no se trabaja muy bien eso, pero la intención es esa, ¿no? Que el estudiante sea capaz de leer diferentes documentos, diferentes versiones y hacerse preguntas como, este libro de texto es de la Secretaría del Estado, digamos, de la SEP, y me dice una cosa. Este otro libro es de un historiador y me dice otra cosa, y este video me dice otra cosa. El chiste es que el estudiante sea capaz de darse cuenta cuál es la intencionalidad de las palabras, ¿no? Que se dé cuenta que no hay textos neutros, ¿no? Ni siquiera el libro de texto del Estado es neutro, todos tienen una intención política, una ideología política, ¿no? Desde que vemos que hay temas que no se tratan, o que sí se tratan o se tratan más, podemos darnos cuenta que hay una intención política, ¿no? Por ejemplo, lo que ya mencionaba, los libros de texto no mencionan la historia de las mujeres, la historia de las clases trabajadoras, la historia de los indígenas, la historia de la comunidad LGBT, la historia de la vida cotidiana, ¿no? Eso ya es un sesgo político, lo que es, los temas que estamos dejando afuera ya nos hablan de la preferencia de tal libro. Entonces, la enseñanza de la historia puede aportar o puede ayudar a que los estudiantes sean capaces de hacer esta crítica de fuentes, que sean capaces de sustentar sus argumentos con evidencias, que me parece que es un tema recurrente en la pedagogía anarquista. Ya en otros foros de Pizarra Negra se ha tratado este tema, ¿no? Respecto a las pedagogías, digamos, con posicionamiento político para la libertad y en libertad. Es decir, los educadores, como Ricardo Mella, ponían que al chico no se le diera ninguna, ¿cómo llamarlo?, orientación o una línea política, porque eso sería entrometerse con su libertad, ¿no? Hay otros autores, por ejemplo, como Josefa Martí Luengo, que dice que no, que desde el principio hay que trabajar con los estudiantes y darles una línea política, porque si nosotros no se las damos, los sistemas de dominación como el capitalismo, como el patriarcado, como el especismo, se las van a dar. Es decir, suena mal el término, pero los estudiantes son maleables, son manipulables. Y si no los manipulamos para que sean antiautoritarios o no los acompañamos para que tengan esta línea de pensamiento, entonces el capitalismo los va a cortar. En este sentido, creo que sí es necesario plantear un posicionamiento político a los chicos desde muy temprana edad, que les enseñe, por ejemplo, a ser antidogmáticos, ¿no? En el mismo anarquismo a veces podemos encontrar compañeros que suelen ser dogmáticos, que tienen posicionamientos, pero no permiten que se les critiquen y ellos mismos no se cuestionan, ¿no? Entonces creo que la enseñanza de la historia puede enseñar también eso, tanto a los compañeros anarquistas como a los jóvenes, como a los propios historiadores. ¿Qué más les iba a hablar? Ah, bueno, también la enseñanza de la historia nos habla, o bueno, la investigación en la enseñanza de la historia nos habla de que la historia da posicionamientos éticos, ¿no? Por ejemplo, Hitler, ¿no? Que es el caso paradigmático. Hitler y los nazis son malos y todos los demás son buenos, ¿no? Los judíos son buenos porque son los que sufrieron. Entonces, ahí hay un posicionamiento ético que yo diría es leve, ¿no? Pero bueno, más adelante comentamos este del posicionamiento ético, pero solo adelanto que pues, el anarquismo aporta el posicionamiento del antiautoritarismo. Gracias, Ciel. Tenemos un par de preguntas que ya se abrieron ahí en torno. Mira, hay una que es como bien general, que la vamos a dejar para cuando termine la ronda, pero hay una bien puntual que hace mi Coco, una compañera que también estuvo en los diálogos anteriores. Dice, un poquito, acá dice, creo que es importante preocuparse no por la historia así solita. ¿Qué historia? ¿Cuál historia? ¿Cómo se reconstruye esa historia? Y por otro lado, otra pregunta que tiene que ver también con tu investigación a propósito del rol de género, con cómo o qué tanta participación de las mujeres hay en los proyectos, en los proyectos, digamos, de ustedes. Y en cuanto a presencia, más allá de los temas que se traten de las mujeres. O sea,
¿qué participación tienen las mujeres más allá de si se habla o no se habla del tema de género? Sí, bueno, creo que se me pasó mencionarlo. Yo he trabajado pues, prácticamente desde que se fundó la Célula de Pedagogía Anarquista, que es un grupo, un proyecto de estudios educativo, político, que se dedica a la pedagogía anarquista. En este, digamos, participan o participamos hombres y mujeres, ya sea de manera permanente o a veces de manera transitoria. Y una de las cosas que hacemos, que tuvimos incluso un círculo de estudio, era reflexionar como, sí, conocemos a todos los anarquistas, ¿no? Los típicos, Proudhon, Bakunin, Malatesta, y de mujeres siempre salían las mismas dos, ¿no? La Goldman y Voltaire. O sea, eran las mismas que siempre conocíamos, pero no conocíamos a las compañeras. Entonces hicimos un círculo de estudios pues, sobre anarcofeminismo y en este empezamos a cuestionarnos como nuestra relación con las compas, ¿no? Por ejemplo, que siempre éramos, como ya mencioné, los compas hombres, los que presentábamos o los que hablábamos, los que moderábamos. Entonces, en este tipo de actividades empezamos pues, a trabajar un poco como con esta forma de relacionarse y hacíamos que las compas, o más bien trabajábamos, ¿no? Que las compas también dieran su voz, no se sintieran cohibidas, que participaran más veces, que fueran ellas quienes presentaran, también trabajar nosotros, no hablar tanto, callarnos, un poco guardar el protagonismo y darles espacio a ellas y respetarlo. Eso es algo que hemos venido pues haciendo, hemos venido trabajando tanto al interno como a lo externo, ¿no? Hemos hecho otro tipo de actividades que igual no vienen mucho al caso, pero igual en los que cuestionamos pues un poco los roles, ¿no? De género en la vida cotidiana, por ejemplo en el baile, ¿no? En general creo que eso es lo que hemos hecho, o sea, trabajar a la par y cuestionar nuestro protagonismo, nuestro rol como hombre. Eh, Esa es creo que la segunda pregunta, ¿no? La primera pregunta decía como historia, ¿para qué? ¿De qué? Bueno, y creo que ya había dejado un poco, ¿no? Creo que hay dos ejes que la historia anarquista, la pedagogía anarquista debe considerar, ¿no? Primero, lo que el chico quiere y por otro lado, lo que el chico necesita saber, la chica, ¿no? Los estudiantes. Por un lado, por ejemplo, a los estudiantes les puede interesar muchísimo, no sé, por decir algo, la historia de las brujas, ¿no? De la brujería. Pues es un tema perfecto para hablar del capitalismo, ¿no? De la apropiación del cuerpo de las mujeres o del control del cuerpo de las mujeres. Eh, entonces estamos conjugando lo que a los chicos les gusta, les llama la atención y por otro lado lo que necesitan saber, ¿no? Que es cómo funcionan estos mecanismos de dominación. Pero pues bueno, obviamente eso varía desde grupo en grupo, de persona en persona, pero en general lo que yo propongo y lo que proponemos las pedagogías anarquistas, pues es partir de estos dos elementos, ¿no? Lo que los estudiantes quieren saber y lo que los estudiantes necesitan o deberían saber, ¿no? Para sobrevivir en esta sociedad tan competitiva. Eso en general. Bien, muchas gracias, Ociel, por tu respuesta, por tu intervención igual. Vamos ahora con Juan Carlos. Sí, gracias. Yo quisiera darle un giro un poquito diferente porque lo que yo voy a decir es más, pues más teórico, más esquemático, más algo así, no tan surgido de la práctica. Y lo comparto esto porque estoy metido en una especie de cruzada personal, como muy bien decías hace un momento, José. No se trata de convencernos a nosotros mismos, nosotros estamos convencidos, ¿no? Y referirnos ideas, porque pues creo que más o menos las hemos estado compartiendo. Mi cruzada personal es poder llevar las ideas, los fundamentos del anarquismo hacia al ciudadano común, que es el que está mal informado o está con una percepción un poquito sesgada, ¿no? Sigue pensando que es aquel que está tirando bombas por todos lados, etcétera, etcétera. Bueno, que no es una actividad muy mala, pero hay muchas cosas que hacer, pues, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera empezar diciendo que se trata de que el esquema usual del Estado capital ha sido muy exitoso en convencernos, a veces por la fuerza física o a veces por la coacción psicológica o la culpa o económica o yo qué sé, ha sido muy exitoso en convencernos de que solamente hay una vía en este mundo que es la educación escolarizada, ¿no? Esa es la vía. Y además hay una especie como de doble paradoja, porque en un primer momento nos enseñan, nos hacen ir a la escuela
para que aprendamos esos conocimientos que necesitaremos cuando lleguemos al mundo real. Es decir, estamos dejando de lado los conocimientos situados de nuestra localidad, ¿no? O sea, nos preparan para el allá y para el entonces y no nos ayudan a darnos cuenta de lo que es el aquí y el ahora, ¿no? Los conocimientos situados que son fascinantes y son muy útiles. Pero lo peor del caso es que lo hace mal. Entonces es un doble problema. O sea, nos preparan para una cosa que no existe todavía y además lo hacen mal. Mientras que lo que sí existe no lo estamos valorando y por si fuera poco ni lo vemos, ¿no? En fin, no se me quita lo profesorcito, tengo mis notas aquí. Y bueno, ¿qué es lo que necesitamos empezar a tocar como base de todo esto? Pues yo propondría, y creo que ya lo dijo Ciel muy bien, pues estamos hablando de libertad. La libertad es el tema. Deshacernos de las estructuras de opresión, pero no solo las muy evidentes, pues no solo el policía o el soldado que está allí, sino las otras que son como muy sutiles. Y deshacernos de todas esas posturas de opresión, y esas no se van a ir pronto. Necesitamos construir una forma de que nos demos cuenta de que ahí están, 2, de que nos demos cuenta del daño que nos hacen, pero 3, que es posiblemente donde sea más evidente, es pues cómo hacemos para deshacernos de ellas, ¿no? Construir una alternativa hacia esto. Y entonces en ese sentido, creo que lo que han hecho los compas, y es realmente fascinante, es que han estado creando las condiciones materiales y sociales, aunque sea en pequeño, para que se pueda dar este ejercicio de libertad y este ejercicio pueda ser pues, replicable, pues para ir configurando una sociedad futura con una serie de cosas menos opresivas, ¿no? Uno de los temas que decíamos hace un momento es que pues ante el colapso del esquema usual capitalista que nos está rodeando, pues tiene que haber alternativas, tiene que haber formas de entrarle. Y creo que la primera de ellas es que necesitamos agruparnos. Creo que es algo que se ha dicho ya mucho y se está haciendo muy bien en pequeños colectivos, es que la acción no será ni solitaria ni individualista, sino que evidentemente surge pues, de la inconformidad que tenemos con el estado de las cosas, este capitalismo galopante que está aquí, el neoliberalismo, la insolidaridad, la insensibilidad, pero tiene que haber formas y esas formas se van construyendo de a poquito. Y creo que Ociel lo decía muy bien hace ratito, es muy importante inspirarnos en los grandes pensadores antiguos, siglos XVIII, XIX y XX, pero la verdad es que quien está viviendo en el siglo XXI somos nosotros, ¿no? Entonces, evitar construir falsas imágenes de algo que sí es muy relevante, pero solamente abrevar de eso porque las condiciones ahora son diferentes. Es decir, las teorías y las ideas están en los libros, pero la práctica está en los folletos y en los volantes y en las transmisiones de Zoom. Entonces, yo creo que es muy importante eso. Hay como 2 formas de entrarle, pienso yo. La primera es las acciones, el camino rápido, las acciones rápidas, que son pues como estridentes, como muy notorias, pero a veces son como tan estridentes y tan fuertes que tienen un efecto limitado, así como decimos en México, llamarada de petate, ¿no? ¡Pum! Se da un movimiento y luego se apaga. Y hay otros caminos un poquito más lentos, pero que pueden ser como de mayor calado, pues de mayor impacto. Y creo que lo importante es pasar a los segundos, ¿no? O sea, la economía autogestionada, la educación libertaria, organización de colectivos, etcétera, etcétera. Creo que pudiéramos empezarle por allí. Yo tengo un rollo muy largo, pero si gustan aquí le dejo para darle paso a Víctor y luego seguimos con más ideas. Gracias, Juan Carlos. Mira, después de las preguntas que surgen durante tu diálogo, nos habla Carlos Carroza desde Chile. Dice, estoy organizando un ciclo sobre derechos a la otra educación, donde podemos armar redes. De ahí ya se va armando un asunto interesante, un poco bandejeando a
a lo que nos trae Víctor igual. Isis Cotay dice, creo que deberíamos empezar a dejar de idealizar los papeles de maternidad y paternidad y verles como un núcleo íntegro y de corresponsabilidad. Sí. Interesantes ambas posturas. Sí, absolutamente de acuerdo. Y creo que es bien interesante esa otra educación, que el Estado y el sistema educativo y todos nos han convencido de que es como de segunda división, no tan útil, pero es en realidad donde están fincados los saberes. O sea, si uno anda en el cerro y tiene la picadura o mordedura de una araña, qué sé yo, quien lo va a sacar del problema es quien vive en esa situación y quien, por poner un ejemplo muy malo, pues, quien esté en eso, y no el concepto de tómese tal medicina que le vende laboratorios Bayer, ¿no? O laboratorios lo que sea. Entonces, sí, como que es importantísimo el derecho a esa otra educación, que no tenga reconocimiento oficial, bueno, ya es otro asunto y a lo mejor no es tan necesario, ¿no? Bueno, habría que discutirlo. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Se van armando redes ahí internas también ahí, inquietudes herbolarias verdes, dice, ¿cómo contacto a Juan Carlos? Juan Carlos ahí, que hacía la pregunta anterior para que se vayan armando después las redes. Recuerden que hay un foro abierto en cutralcorp.cl para que puedan ingresar y dejar preguntas ahí, también armar redes desde ese espacio en la red. Víctor, te escuchamos, adelante. Bien, a ver, ¿qué puedo decir? Quisiera antes mandar un saludo a los compas de Tampico, que están apoyando muchísimo cuando lancé la idea, lo publiqué en mi página de Facebook y mucha gente salió a sumarse, ¿no? Laura, Gabriela, Brian, Gela, también muchas personas de fuera de mi ciudad que están apoyando, que se han sumado también, que de diferentes disciplinas, de diferentes áreas académicas, que tienen interés en aportar algo, pues muchas gracias, ¿no? Igual, también si ustedes les interesaría sumarse, con mucho gusto, y a las personas también que están viendo aquí la transmisión, igual es un proyecto abierto, o sea, nadie es dueño del proyecto, ni del nombre, ni de nada, ¿no? Ni del logo, nada, o sea, es un proyecto descentralizado y que cada quien pueda hacerlo, se lo pueda apropiar y imprimirle su propio estilo, ¿no? Donde quiera que esté, independientemente si es en México o fuera o donde sea. Entonces, pues, antes de eso, ¿no? Y pues bien, el proyecto, me he preguntado mucho a qué necesidades responde, ¿no? Últimamente yo he visto mucho en redes sociales, que es donde se ve un montón, ¿no? Todo el malestar social de las personas. Yo siento que México está un poquito como tocando muchos temas que antes eran sensibles o tabúes, ¿no? O sea, cada vez se está hablando más de la discriminación racial, del clasismo en México, de la historia que ha sido sepultada, todas estas cuestiones que yo he notado que la gente está discutiendo, ¿no? Y se están poniendo ya sobre la mesa. Entonces, pues sí, yo lo que busco es que el proyecto y toda la gente que se sume, igual a nivel Latinoamérica, siento que seamos países diferentes, compartimos ciertas problemáticas, ¿no? De carácter económico, político y social. Entonces siento que las luchas se parecen un montón. Yo hablando con gente de Colombia, de Chile, de Cuba, se ve muy, muy claramente esto, ¿no? Que son los mismos, pues sí, las mismas cuestiones que se deberían de estar tratando. Entonces, pues sí, en este proyecto de la Red Latinoamericana de Activismo caben todas las luchas sociales, desde transactivismo, pues antiespecismo, lo que es divulgación de la ciencia, de la información, cuestiones de migración, todo este tipo de luchas que a veces parecen estar separadas, ¿no? De sí mismas. A veces ciertos colectivos se especializan en una lucha social y se queda ahí, ¿no? Entonces se forman como ciertas islas y a veces falta comunicación entre estos grupos.
Entonces, una de la idea de este proyecto es establecer estos vínculos y empezar a comunicar y empezar a ver más allá que las diferencias, porque a veces son mínimas. O sea, yo a veces lo pienso mucho cuando a uno le gusta cierto género de música o subgénero muy especializado y a otra persona le gusta un cierto género también similar, pero queremos ver ahí las diferencias, ¿no? O sea, cómo cierto subgénero se diferencia de este que a mí me gusta para hacer la diferencia, pero cuando alguien quizás que no conoce esos géneros le va a sonar lo mismo, ¿no? O sea, escucha la música de cierto subgénero y la música de otro subgénero y va a decir, yo escucho lo mismo. A veces siento que en la izquierda, por llamarla así, ¿no? La izquierda política, pasa esto, ¿no? Ciertas posturas que entre los mismos miembros se tratan de diferenciar, ¿no? Yo soy esto y tú eres aquello, nuestra lucha es incompatible. Cuando lo ves desde fuera, a veces están luchando por las mismas causas, ¿no? Entonces, es una de las razones por las cuales yo estoy, bueno, todas las personas, ¿no?, que estamos involucradas, estamos enfatizando esto, ¿no? De unir esfuerzos, ¿no? Que personas que estén haciendo ilustración, gente que está haciendo artes plásticas, gente que está haciendo investigación en ciencias duras. Por ejemplo, yo he hablado con compas de astronomía, de matemáticas abstractas, que tienen esta inquietud, que sienten que pueden hacer algo desde su área disciplinar, que pueden incidir, pero no saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces es ir mostrando que no importa que no hablemos el mismo idioma, digamos, a nivel académico o escolar, que se pueden hacer cosas, ¿no? Entonces, es lo que estamos tratando de abordar, ¿no? Y pues sí, la idea ahorita básicamente es empezar a hacer actividades a través de las redes, aprovechar todas las plataformas antes de que censuren, ¿no? Y de que cobren todas el uso, ¿no?, de estas herramientas. Empezar a hacer entrevistas, cápsulas. Ya gente se ha sumado que quiere hacer aportaciones desde estudios de afrodescendencia aquí en México, que ahorita está tomando mucho impulso. Gente que está escribiendo cuestiones de historia, de afrodescendencia, de colonialismo, y empezar a hacer entrevistas para que no solamente se quede en el papel, ¿no? Bueno, en el PDF, ¿no? Y que probablemente tú compartas el archivo y alguien no, pues quizás lo lea, quizás no, uno corre el riesgo, ¿no? Entonces, empezar a generar contenido que sea un poco más de fácil accesibilidad, que sea más fácil como poner el video ahí y que, pues como en Facebook, ¿no? Apenas uno está scrolleando y si no tienes tapada la bocina, se va a escuchar la voz, ¿no? Entonces, aprovechar ese tipo de cosas que es más fácil darle visibilidad, ¿no?, con estas herramientas. Empezar a hacer también conferencias, talleres, cualquier tipo de forma en la que se pueda hacer algo, obviamente con un trasfondo de activismo social, ¿no? Independientemente de cuál sea la causa que te mueva, ¿no? Es la idea. Y invitar gente y ir construyendo estas conexiones, ir dialogando entre nosotros. Pues sí, fraternidad, ¿no? Solidaridad, apoyo, ir conociéndonos, ese tipo de dinámicas, socializando el conocimiento también, compartiendo la información. Ahorita estamos creando una biblioteca también para la página del proyecto, donde estamos subiendo archivos de diferentes campos, ¿no? Disciplinas. Tampoco nos queremos como centrar en que solamente vamos a compartir información de cierta, por ejemplo, por decir algo, ¿no?, de pedagogía anarquista, ¿no? Solamente compartir archivos de esto, sino que hacer una biblioteca donde puedan haber, no sé, documentos de teatro, de psicología, de neurociencias, de derecho, de liberación animal, de teoría feminista. O sea, mostrar a la gente y a todas las personas que se estén sumando que es necesario, y yo creo firmemente en que es necesario actualizarse en información. Cada vez se publican miles de estudios todos los días de información que es relevante para las luchas sociales, pero no nos damos cuenta porque a veces existe cierto prejuicio en que el conocimiento científico es malo. Yo lo he escuchado muchas veces, ¿no?, de que la ciencia es mala o la investigación científica es mala, aunque obviamente la investigación científica se utiliza efectivamente para
para fortalecer los sistemas de opresión, ¿no? Pero también hay conocimiento académico que nos puede servir y es muy útil para fortalecer nuestras luchas sociales y utilizarlos a hacer también ese énfasis, ¿no? Como hay artículos de lingüística, de psicología, de psicolingüística que nos pueden ayudar, por ejemplo, en todas estas temáticas del lenguaje inclusivo, por ejemplo, pero a veces no se sabe que existen esos artículos porque no hay personas que estén haciendo divulgación, ser utilizados para el activismo social. Simplemente son artículos que se discuten en simposios, en congresos, ¿no? Lingüistas los discuten y hasta ahí queda, ¿no? O artículos, por ejemplo, que se pueden utilizar para cuestiones, no sé, de estudios de colonización, por ejemplo, hay muchos artículos académicos que nos pueden ser útiles, ¿no? Para incidir. Entonces, es el espíritu, ¿no? Un poquito del proyecto. Gracias, Víctor. A ver, un poco tomando lo que nos mencionas, lo que nos traes hoy día, y leyendo los comentarios que van apareciendo en el live de Facebook, hay dos cosas que son muy, muy importantes. En relación un poco a lo que tú mencionas, con esto de democratizar de cierta manera la apertura de la información, entregar más textos, ¿cierto? Divulgar este conocimiento que muchas veces queda preso en la academia, o como lo decíamos antes de comenzar, antes de abrir el live, ¿cierto? Cuando hacíamos la coordinación de estos pseudo eruditos del anarquismo, que hoy día dictan qué es y qué no es anarquismo, ¿cierto? Entonces, desde ahí hay una compañera que pregunta acá, nos dice acá, alguien nos puede vincular, o me puede vincular, con personas que trabajen el cristianismo anarquista. Interesante postura. ¿Y por qué lo planteo desde esa mirada? Porque a todas luces pudiera parecer que el cristianismo anarquista no tiene ningún sentido. Desde la posición básica, ¿cierto? Desde la posición clásica del anarquismo. El anarquismo ha tenido tantas mutaciones y ha tenido tantas adaptaciones. Inclusive, yo lo he escuchado, y yo creo que ustedes más de alguna vez también lo han escuchado, que uno de los primeros anarquistas fue Cristo. Yo lo he escuchado y me parece que, siguiendo la idea de la historia, ¿cierto?, del cristianismo, despojándolo, por cierto, de la Iglesia Católica y del luteranismo, que esa es otra historia, pudiera tener mucho sentido. Entonces, si alguien hizo historia, si alguien tomó esa línea de investigación, hay una compañera que está interesada ahí en conocerlo y está hablando por el live de Facebook. Así que si alguien tiene información al respecto, me gustaría mucho que pudieran acercarlo o acercarla a ese tipo de literatura. Por otra parte, hay otra pregunta que dice, de Rafa Canseco, dice, habría que aparecer una figura pública con movimiento de masas para que el anarquismo se pudiera ir estableciendo a pasos más concretos con una adopción social, o sea, una especie de mastodonte, ¿cierto?, que posicione al anarquismo ahí en la sociedad y vaya tomando mayor posicionamiento. Eso es lo que nos plantea como pregunta Rafa Canseco. ¿Quién puede? Es una pregunta abierta, la puede contestar cualquiera de los tres. Si gustan, yo digo dos ideas y después paso la pelota. A mí el tema de que haya una figura pública y un movimiento de masas, me cuesta trabajo imaginarlo por dos cosas. Uno, se me hace poco factible, pero dos, no sé qué tan deseable es. Dicen los arquitectos, y tengo un buen amigo que es arquitecto, entonces me dice muchas frases así de arquitectos, y dice que lo que resiste soporta. Y es una frase muy interesante, es como un muro que se está cayendo, lo que lo resiste
lo que le está dando, lo que está resistiendo a la caída de ese muro, en realidad lo que está haciendo es dándole soporte a ese muro para que no se caiga. Entonces, creo que crear una figura así, un Néstor Magno, no sé, alguien así súper emblemático, y que sea quien lidere un movimiento de masas en este momento, no estoy tan seguro de que sea deseable. Yo pensaría que es más deseable la atomización, las pequeñas células que no le dan soporte a ese esquema mundo que se tiene que caer algún día, y más bien lo ignoran y dejan que se caiga y hacen cosas atomizadas diferentes. Pero esa es una primera reacción. Gracias, Juan Carlos. ¿Alguien más quiere hacer un aporte con respecto a lo que nos planteaba Rafa? Yo hace rato estaba leyendo los comentarios y por ahí la compa mi Coco decía que si lo entendí más o menos así, que es una pugna, ¿no? Como entre el gobierno y los anarquistas, ¿no? Por ganar prácticamente más adeptos, ¿no? Es que el anarquismo no es un partido político, ¿no? Que traes tu pin, ¿no? De, yo voté por la anarquía, ¿no? Pues más bien es un estilo de vida, ¿no? Así como cualquier otro estilo Filosofía de vida, ¿no? es una filosofía de vida, exacto, que cada uno elige llevar y pues a veces eres afín con otras personas, a veces hay gente que no es afín a esa ideología y ya está, ¿no? O sea, yo más bien creo que más que tener un movimiento de masas, pues los anarquistas a lo mejor lo que nos interesa pues es convencer, ¿no? O sea, primero convencer de que dichos sistemas de dominación existen, de que es posible o que hay alternativas, que además es posible vivirlas, ¿no? O sea, que no son utopías, pues que no son castillos en el aire, que son cosas que ya están pasando y que es posible, pues, cambiar el mundo, ¿no? Pues sí, prácticamente. Yo creo que más bien la respuesta iría por ahí, ¿no? No es que seamos un partido de masas, ¿no? Más bien es una filosofía que pues mucha gente puede adoptar. Antigua, por cierto, ¿no? Nos preguntan para Víctor, si es que tiene alguna página, pero parece que hay un compa, Edwin contestó. Tiene una página de Facebook, ¿no? Si la pudieran mencionar. Sí, pues se llama así como el proyecto Red Latinoamericana de Activismo Social. Ya vamos a estar subiendo contenido y todo lo que había mencionado de las entrevistas. Vamos a empezar haciendo cosas así, de ese tipo. Ya cuando pase la contingencia, ¿no? La idea es que toda la gente que quiera sumarse y colaborar, que en sus ciudades empiecen también a hacer actividades, ¿no? Si se animan, que vayan creando también sus redes, ¿no? Locales y se vaya expandiendo la propuesta. Igual también colaborar, ¿no? A la distancia también. Mira, acá también hay otra pregunta de Laila. Dice, quisiera preguntar si conoce alguna radio de contenido anarquista. Soy maestra de radio y me interesa conocer propuestas así. Gracias. ¿Conocen ustedes algún proyecto de radio que esté funcionando activo, digamos? No, yo la verdad no. Gracias, mi amor. Yo más que proyecto de radio, conozco más bien como canales de YouTube, ¿no? Que es como lo más parecido al radio. No sé, por ejemplo, el canal del compañero Capi Vidal, bueno, del Estado español, el territorio español, tiene contenidos muy buenos. Hay un compañero chileno también que hace como la historia del anarquismo y quién es Kropotkin. No recuerdo ahorita el nombre, pero también me parece que es muy bueno, ¿no? Como muy para principiantes, digamos así. Me parece que son canales buenos, que a lo mejor tienen un poco la dinámica del radio, o sea, de una sola persona hablando o dos personas hablando. No sé si eso sirva. Eda comenta, dice, lamentablemente en Chile ser anarquista es como ser terrorista. Más o menos parecido, ¿no? Bueno, en Chile tiene siempre esa connotación, ¿no? Es muy dogmático. Ser mapuche es ser terrorista. O sea, sí, ser anarquista es una posición radical de extrema izquierda que lo incendia todo y bueno, en cierto modo creo que, no sé, que quizás van a tener una opinión muy distinta a la mía. Creo que eso también a nosotros como libertarios nos ha hecho un favor. Poder investigar de manera tranquila para poder movernos por un espacio sin mayores interrupciones. Ahora, lo molesto es que siempre te están siguiendo, eso es una constante, pero
pero hacer pedagogía anarquista yo creo que lo hemos dejado bastante claro con este ciclo de diálogo y también con el curso, de ver a personas que están haciendo pedagogía anarquista y que la lógica de la pedagogía anarquista no es otra cosa que lo que han ido adoptando los gobiernos latinoamericanos, por lo menos. Lo mismo que planteaba Ociel antes, decía, el constructivismo hoy día es visto como me partía que es algo muy antiguo también, como, oh, miren, miren lo que está haciendo la metodología Waldorf, o qué está pasando con esta escuela inclusiva, o qué sé yo, pero resulta que nosotros venimos trabajando eso hace varios años ya. Y en cierto modo se han ido tomando de estas ideas de la pedagogía anarquista para construir una escuela nueva, ahora al alero del Estado. Y sabemos, ¿cierto?, que el Estado siempre va a querer tener sus beneficios de esto. Tenemos más preguntas. Dice, pregunta abierta, dice, entonces ¿sería el anarquismo una alternativa al sistema, no un movimiento de masas para romper el sistema actual? Está jugosa esa pregunta. Y sí, yo creo que los estados nacionales latinoamericanos son chiquitos y son débiles. Y como son chiquitos y débiles, por eso son muy violentos y muy reactivos. A mí me queda claro que, no me atrevo a hablar por otros países, pero me queda claro que el Estado mexicano es pequeño, débil y acotado. Y en cuanto se da cuenta de que existe alguna especie de movimiento, actúa con todo, como todo lo que es débil y que tiene que mostrar que es fuerte. Entonces, no sé, yo pensaría que en este momento, 2020 y los próximos años, no es una idea razonable crear un movimiento de masas para romper un sistema, pero sí creo que es una idea razonable crear una serie de colectivos como este que tiene Ociel, como este que tiene Víctor, como otros que tienen muchos compas, que van creando alternativas, y va a llegar algún momento en que haya tantas opciones y tantos colectivos y tantas alternativas que en sí mismo se podrá organizar como algo. Creo que, insisto, la respuesta de los estados débiles que tienen que mostrarse fuertes es temible. Entonces, pues, ¿para qué nos peleamos? Mejor creemos algo horizontal desde abajo. No sé, primera reacción. Tenemos acá, dice, creo que la figura del líder personalista en el mercado capitalista, que lo estampen en remeras, dice, y lo discutan en televisión, es antagónica a los anarquistas. Es mi opinión, pregunta, dice. Eso lo menciona Adriana. Y por otro lado, tenemos a Rodolfo que nos dice, con ánimo de contribuir, respetuosamente sugiero que los diálogos se establezcan alrededor de un tema central que permita profundizar. Allá vamos, Rodolfo. Aquí aparece una pregunta que abre la segunda vuelta de los diálogos. ¿Cómo estos proyectos, cómo estas individualidades, ¿cierto?, van a contribuir o están contribuyendo a una pregunta que está arriba de todo este ciclo de diálogos, que es ¿qué oportunidades tienen las pedagogías anarquistas frente a este colapso capitalista? Aclarar, ¿cierto?, que este colapso capitalista no es que no le traemos una buena noticia, no es que vaya a explotar el capitalismo. Es una suerte de mutación, ¿cierto? Y efectivamente lleva tantos años montado que hay ahí un colapso inminente. Ahora, ¿qué oportunidades, qué oportunidades vemos nosotros como anarquistas, como pedagogos anarquistas dentro de los colectivos o dentro de nuestras individualidades para las pedagogías anarquistas frente a este colapso? Dejo abierto ahí, comenzamos con Ociel. Ahí está. Bueno, voy a retomar un poco como el tema que exponía al principio. Hablando de enseñanza de la historia, yo creo que la historia en general, pero si le ponemos como este plus que nos dan las pedagogías anarquistas, tienen diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, tratar el tema de la memoria, que es muy importante, ¿no? Para las luchas sociales, es muy importante la memoria, ¿no? Saber quién fue quién o quién hizo quién.
quién fue oprimido, quién oprimió, cómo se resistió, quién resistió, cuándo resistió, cómo resistió. Las preguntas básicas de la historia, digamos, que muchas veces, incluso entre compañeros anarquistas, a veces se olvidan, ¿no? La memoria histórica. Creo que es una cosa muy sui generis de la enseñanza de la historia, que no hace pues la química ni la biología. Otra cosa que yo creo que es muy importante de la historia y también de las pedagogías anarquistas es la identidad, ¿no? Que por ahí también decían, entonces hay que ganar, hay que competir con el gobierno por los corazones y por las mentes. Pues no, yo más bien creo que la enseñanza de la historia y el anarquismo nos hablan de nuestra identidad, ¿no? De como clase obrera, como oprimidos, como históricamente los dominados o los que hemos tenido que resistir. Creo que formar esa identidad es algo que los anarquistas debemos hacer, ¿no? Primero en lo personal y luego con nuestros círculos, pues. Otra cosa que yo creo que es muy importante es entender el presente, ¿no? Yo en algunos grupos de anarquistas he visto, por ejemplo, mucho conspiranoísmo, no sé cómo llamarlo, que a veces está desinformado, ¿no? O mal planteado, o incluso hasta es fantasioso. Y que yo creo que la enseñanza de la historia permite, ¿no? Por ejemplo, entender las estructuras. Algo que yo constantemente veo con anarquistas que son jóvenes, o sea, no demerito que sean jóvenes, pero que es evidente que no hay un estudio, una reflexión profunda, por ejemplo, es que es el Estado, ¿no? O sea, pareciera que el Estado es el Leviatán de Hobbes, es un monstruo que es intangible, ¿no? No entendemos que el Estado son las relaciones que nosotros entablamos. Por ejemplo, la competencia, ¿no? La meritocracia, el hecho de siempre ser el primero, de siempre ser productivo, eso es el Estado, ¿no? O el hecho de delegar mi responsabilidad y mi libertad para que otro más lo haga, para que otro más lo resuelva, eso es el Estado. Me parece que la historia permite entender dónde está el Estado, dónde están las relaciones, dónde las vivo yo, ¿no? Dónde las perpetúo, dónde las destruyo. En ese sentido, todos estos elementos, la memoria, la identidad, entender el presente, yo creo que nos ayudan a desarrollar un pensamiento llamado crítico. A mí me gusta más llamarlo pensamiento histórico, que creo que todos estos elementos ayudan a minar el sistema capitalista, ¿no? O sea, cuando nos quitamos la identidad de consumidores y nos ponemos otra identidad, nuestra relación con el capitalismo cambia, ¿no? Cuando tenemos memoria de cómo ha funcionado el capitalismo, de cómo los ricos se hicieron ricos, ahí estamos minando el capitalismo, ¿no? Y otras estructuras de dominación, pero bueno, la pregunta va enfocada al capitalismo. En ese sentido, creo, por ejemplo, también, hablando desde la propuesta que yo tengo, que mostrar las redes de solidaridad que ha habido a lo largo de la historia es una buena forma de desnaturalizar el capitalismo. ¿A qué me refiero? Que a veces parece, en la enseñanza de la historia en secundaria se ve mucho así, que la historia es lineal, ¿no? O sea, que primero fue la Edad Antigua y era inevitable que después siguiera la Edad Media y después era inevitable que siguiera la Edad Mercantil, el capitalismo y el neoliberalismo. O sea, ese era nuestro destino. Y creo que no, que la enseñanza de la historia con una perspectiva anarquista nos muestra que no todo ha sido una línea recta y que todos son blancos y negros, que ha habido matices, que ha habido gente que ha resistido, que ha habido otras alternativas a esa historia capitalista que nos han enseñado, ¿no? Que pareciera que toda la historia estaba narrada para hacernos entender que es inevitable el capitalismo, ¿no? Que es inevitable que llegáramos aquí. Era incluso inevitable, por ejemplo, sé que no es un buen ejemplo, pero que el socialismo soviético cayera, ¿no? Podemos discutir si eso era socialismo o no, pero, o sea, creo que la historia puede ayudar a estos elementos, ¿no? Cambiar la forma de pensar, de estar y de entender el mundo es una forma de dinamitar el capitalismo, ¿no? Que al menos no afecte mis relaciones. Y cuando nos juntamos personas que estamos en la misma sintonía de no dejar que el capitalismo mine o medie nuestras relaciones, creo que ahí es cuando empezamos a cambiar el capitalismo, ¿no? O al menos algunas de sus partes fundamentales, que son las relaciones entre humanos. También me gustaría agregar, los compañeros ya mencionaban el tema de la ciudadanía. Yo creo que el anarquismo y la enseñanza de la historia pueden cuestionar eso de la ciudadanía, ¿no? Porque me parece que la condición necesaria y suficiente para ser ciudadano es tener una relación con el Estado, ¿no? O sea, no puedes ser ciudadano de ningún lado si no tienes una relación con el Estado. Entonces creo que el capitalismo debe primero problematizar qué es el Estado, si es necesario, si no es necesario, qué tipo de Estado, quién lo domina, cuáles son los mecanismos de participación. Como bien mencionaba el compañero Juan, el Estado mexicano es muy débil, ¿no? Es un Estado fallido, es un Estado
cuyos mecanismos nadie confía, ¿no? O sea, la gente no va... A mí me parece muy curioso el caso paradigmático de las votaciones, ¿no? Dicen que ganó X representante político, y cuando tú ves las boletas, del 100% de personas que hay en un pueblo, el 50 fue a votar. Es decir, que el otro 50 no cree en ese sistema de representación, de ir a tachar un papel y ya que esa persona domine mi vida. La gente no cree en esos mecanismos de representatividad, pero al mismo tiempo la gente no se involucra con las llamadas responsabilidades ciudadanas, ¿no? Por ejemplo, algo que pasa mucho en el anarquismo, ¿no? Yo veo que un compañero es machista y lo quemamos, denunciamos sus actitudes machistas, avisamos a todas las compañeras que él es machista, no lo dejamos entrar a ningún lado y pues ese es su problema, ¿no? Pero ¿qué pasa más allá del compañero? O sea, porque el que lo hayamos quemado no significa que el compañero se va a resocializar. Alguien debe hacerse responsable, además del propio compañero, pues de cambiar esas actitudes, ¿no? Entonces eso pasa mucho en la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, la ciudadanía pide nuevas áreas verdes, pero nadie se preocupa por ir a sembrar esos árboles, ¿no? O por ir a regar esos árboles constantemente, que es, digamos, esta relación que el capitalismo y el Estado tienen en las personas, de delegar responsabilidades. O sea, todos queremos áreas verdes, pero nadie quiere ir a ensuciarse las manos, ¿no? A plantarlos, nadie quiere perder una hora de su tiempo yendo a regar los árboles. Entonces el anarquismo tiene que mostrar que estas relaciones son necesarias, ¿no? Estas relaciones de responsabilidad, de solidaridad. Y hay casos, pues, en la enseñanza de la historia que son posibles mostrar. Y finalmente, bueno, me gustaría como un poco acabar con el tema de las masculinidades, que insisto, o sea, el sistema de dominación más antiguo y que se relaciona con todos es el patriarcado, ¿no? Está presente en todas nuestras relaciones. Y a mí me parece muy importante señalar cuáles son los mecanismos de dominación del patriarcado, cómo funcionan, cómo los ejercemos, cómo los sufrimos. Digamos, las compañeras feministas dicen ponerse las gafas moradas, ¿no? Yo diría ponerse las gafas negras, las gafas anarquistas, para entender el mundo, ¿no? Descifrarlo. A mí me parece muy importante porque si bien la clase, digamos, es una categoría que se ha demostrado que si naces pobre, mueres pobre, si naces rico, vas a morir rico. Lo cierto es que también hay cierta movilidad económica, ¿no? Es posible, pues, moverse económicamente. Sin embargo, el género parece más inamovible, más una categoría más dura, que me parece que es también importante, es interesante reflexionar. Por ejemplo, el capitalismo funciona como un depredador, ¿no? Un depredador de cuerpos, de ecosistemas, de materia, de esfuerzo, de energía anímica, ¿no? A veces uno no tiene ganas de ir a trabajar, de ir a la escuela, porque el capitalismo es muy desgastante, es muy devorador, pero esa misma forma de funcionar del capitalismo es la misma que tiene el patriarcado, ¿no? La del control de otros cuerpos, ¿no? La de la dominación, la de la imposición, la del egoísmo. Estas son relaciones patriarcales, pues. Entonces me parece que es importante que el anarquismo empiece o continuemos, ya hemos empezado, pero que continuemos con este tipo de reflexiones, ¿no? Como ya lo mencionaba, las interseccionales, ¿no? Como nuestro género, nuestra clase, nuestra raza y otros factores como nuestra edad, nuestra condición física, ¿no? Nos permiten o no nos permiten hacer determinadas cosas, ¿no? Yo creo que esos son elementos importantes para empezar a cuestionar el capitalismo, para empezar a cambiarlo. Por ahí decían, ¿no? El anarquismo entonces es una alternativa que no destruye al capitalismo. No, yo creo que sí es la alternativa que la destruye, ¿no? Habrá otras alternativas que le ponen parches, que le ponen banderitas, que le ponen colores al capitalismo, que parece que lo hacen más amable, ¿no? Pero no lo destruyen. Yo creo que el anarquismo es de las pocas alternativas que lo destruye. Pues eso, ¿no? A grandes rasgos creo que la propuesta concreta de cómo mirar al capitalismo, al menos en la clase de historia, al menos con conocimiento histórico, es eso, ¿no? Recuperar la memoria, construir una nueva identidad y entender el presente desde otros puntos. Gracias, Osiel. Mira, hay dos preguntas, un comentario. Dice, la radio bocina, atendiendo un poco a lo anterior, dice, las radios bocinas son espacios que ayudan mucho a tejer comunidad y a difundir las ideas desde... espera, un poquito que se me ocurrió acá todo esto. A difundir las ideas del trabajo colectivo. Es una propuesta que se relaciona con lo pedagógico y se las dejo en la mesa como una idea que se puede desarrollar como complemento a su trabajo.
Gracias, ella es Laila. Y mira, acá hay una pregunta bien interesante. Dice, ¿de dónde nació la pedagogía de los kurdos, que son masas que resisten? ¿Los podemos considerar anarquistas? No sé quién se avienta. Pero si quieres yo tomo la de los kurdos. Sí, los kurdos son una cultura fascinante, son realmente, yo creo que tenemos mucho que aprenderles. En el Kurdistán, que además ni siquiera existe como país reconocido ante la ONU, sino que es reconocido por ellos, que es posiblemente más valioso, hay como dos tipos de escuelas. Una, el que pone el Estado, vamos a llamarle así, la organización cívica que tienen ellos, y la otra es que son una academia. Y ahorita lo estaba revisando porque lo tenía apuntado por aquí. Son una especie de educación popular y en realidad son como el centro de su democracia. Eh, cada cantón o localidad o villa, no sé cómo se le llame, tiene su propio sistema educativo porque tiene sus propias necesidades. Hay algunos que están más cerca qué sé yo, de pastoreo, por decir una tontería, otros que están más cerca de otras prácticas, y ellos son quienes deciden qué es lo que necesitan para vivir en esa comunidad y cómo quieren vivir en esa comunidad. La verdad es que es súper relevante. Es lo único que digo porque no lo conozco tanto a profundidad, pero sí creo que deberíamos estudiar a los kurdos porque tiene una cosa fascinante. Gracias Juan Carlos. Y con respecto a la pregunta, ¿qué oportunidades tienen las pedagogías anarquistas frente a este colapso del capitalismo? ¿Qué nos podrías contar, Juan Carlos, con respecto a esta pregunta desde tu acción individual en tu espacio laboral o donde estás accionando hoy día? Ahorita digo un par de cosas. Antes me gustaría tocar un tema que creo que Osiel y Víctor lo bosquejaban y creo que es muy interesante, que es que en realidad la idea de la primera escuela es una escuela que normaliza la autoridad. O sea, hay un maestro que nos valora, nos valida, etcétera, etcétera. Entonces normaliza la jerarquía, la sumisión, la obediencia, la autoridad, etcétera, etcétera. Y esa es exactamente la que no nos deja deshacernos de esta cosa, de ese yugo, ¿no? Por tanto, posiblemente la idea que yo propongo es que nos demos cuenta de cuáles son las prácticas que han tenido distintos autores y distintos practicantes anarquistas para aprender de ellos. Y ello significa hace un siglo o medio siglo o 80 años o no sé, un siglo y medio. Es decir, se trata de jalar ideas relevantes. Y es una especie de piropo para Osiel. El señor Paul Robin, como se diga, principios de los 1900 en Francia, él era pues director de una escuelita pequeña y él comenzó enseñando historia, pero no enseñaba la historia francesa y Napoleón Bonaparte y todas las cortes y los Luises, etcétera, sino que enseñaba historia de la localidad. Por tanto, los libros de texto no eran libros, eran personas de texto y se aprendían la historia de su comunidad, de lo que había pasado y tal vez por esa pequeña localidad no había pasado el ejército nunca y no había pasado la guerra nunca, pero tenían cosas valiosas y no, este mito histórico del Estado Nacional pues nunca pasó por allí, pero ellos tienen historia y tienen cosas que hacer. Entonces es una cosa muy relevante que propone Ociel y que han dicho los pedagogos anarquistas. Y la otra es posiblemente lo que está haciendo Víctor también, lo que le llaman la contramanipulación. Es decir, si sabemos que somos o que intentan manipularnos y con muchos lo logran, pues qué tal si desde esta práctica educativa aprendemos a las estrategias de contramanipulación, es decir, de descubrir cuáles son los mensajes que nos están mandando, cuáles son las ideas que nos están proponiendo. Entonces, a lo mejor esas dos pudieran ser como dos prácticas muy concretas que van hacia allá. Y la última cosa que quisiera decir, me robo un minuto más, es
que muchas de las cosas que hemos leído y que hemos aprendido de los grandes teóricos del anarquismo, insisto, fueron en otro contexto. O sea, fueron en un contexto industrial, con una explotación diferente, ¿no? Con una explotación forzada, se llevaban al campesino a la fábrica, le preparaban para esos empleos industriales, etcétera, etcétera. Y en este momento, bueno, a lo mejor todavía sucede un poco, pero creo que ahorita la explotación mayormente está en los servicios. O sea, tenemos un distinto tipo de explotación. O sea, estamos de cajeros en las tiendas de convivencia 14 horas al día o 18 horas al día o no sé cuántas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es que no podemos pelear contra un enemigo que ya no existe. El enemigo es un poco más sofisticado, pues. Y ya, ahorita si gustan, seguimos. Gracias, Juan Carlos. Víctor, ¿qué nos podría responder tú frente a esta pregunta que hicimos que abrimos al ruedo? ¿Qué oportunidades tienen las pedagogías anarquistas frente al eventual colapso del capitalismo? Pues es una pregunta compleja, ¿no? Yo de primera instancia lo que pienso es que tomando los principios o las bases sobre las cuales se establece el anarquismo y la pedagogía anarquista y lo aplicamos a un análisis verdaderamente crítico, siento que lo primero que tendríamos que hacer es cuestionar el concepto de capitalismo. O sea, verdaderamente desdeñarlo y comprender la naturaleza de cómo pudo surgir un sistema de este tipo, ¿no? O sea, si pensamos que los seres humanos somos otro animal dentro de la naturaleza, somos un engrane más en este proceso evolutivo que lleva miles de millones de años, somos una especie que tiene ciertas características conductuales, cierta forma de socializar, tenemos ciertas conductas que han llevado a la formación de la cultura y por ende de sistemas económicos. Pensar como el capitalismo como un ente abstracto o ontológicamente como algo separado que no obedece a nada de la naturaleza humana, creo que es un poco peligroso. Siento que en realidad tenemos que cuestionar muy bien. Por ejemplo, hay muchos estudios de biología evolutiva con monos, donde en experimento los monos aprenden a utilizar el dinero. O sea, surgen estas conductas de intercambio de bienes por dinero. Tenemos que reinsertar la evolución de los sistemas económicos dentro del mismo proceso de evolución de las especies para poder comprender verdaderamente cuál es la naturaleza y qué nos esperaría después. O sea, cómo podríamos incidir si comprendemos a qué parte de la naturaleza humana o de la conducta responde el que surjan ciertos sistemas económicos de tal naturaleza. Yo creo que es más sencillo poder atacar eso y poder realizar un cambio. Aunque también cierto que es un compromiso muy, muy fuerte y tenemos la responsabilidad de la gente que se vaya sumando a poder aportar algo en este cambio, ser muy claros de cuál es el verdadero poder de incidencia que tenemos. No vamos a poder cambiar el mundo de un día para otro, pero sí podemos señalar cuáles son los aspectos en los cuales se podría contribuir, ¿no? Desde la enseñanza, desde el aprendizaje, desde la socialización del conocimiento, en poder realizar un cambio, pero siento que si no comprendemos bien la naturaleza humana, porque al fin de cuentas, llámele socialismo, llámele paleolibertariano, o sea, cualquier sistema económico que uno piense no responde más que a la necesidad de nuestra especie de sobrevivir y de la subsistencia. Entonces, siento que a veces se utilizan estos conceptos, ¿no? Como que la palabra se ha connotado tanto de significado que a veces se cuestiona muy poco, ¿no? O sea, o se da por sentado de ya su significado va a ser eterno, ¿no? Inamovible, o solamente es como un comodín, ¿no? Como conceptos comodines, ¿no? Que los puedo meter en una oración y pues te van a decir algo, ¿no? Pero yo siento que sí, la pedagogía, o sea, verdaderamente comprometerse en vamos a llamarle estudio, ¿no? Del sistema económico capitalista, poder que colaboren gente, historiadores, economistas, sociólogos, antropólogos, biólogos,
poder generar espacios para generar una comprensión más cabal, ¿no? Porque si estamos luchando contra el capitalismo y no comprendemos verdaderamente qué es el capitalismo ni a qué necesidades responde de su existencia, cómo es que surge un sistema de este tipo en una especie como nosotros, porque el capitalismo es un fenómeno único a nuestra especie, o sea, no existe en otros sistemas biológicos. Entonces tenemos también que quitar estas concepciones antropocéntricas, porque yo siento que muchas veces tenemos estos filtros antropocentristas que nos hacen pensar todo desde nuestras categorías como seres humanos, ¿no? Cuando no somos más que un engrane dentro de este movimiento que no va a parar, la vida va a seguir. Si nos extinguimos a causa de las catástrofes naturales, de una guerra nuclear, los animales van a seguir, muchas especies van a sobrevivir, va a continuar este ciclo. Y quizás si vuelva a surgir una especie como la de nosotros, quizás vuelvan a surgir los mismos sistemas económicos que a nosotros nos mataron, ¿no? Porque quizás responden a algo que es de la misma naturaleza de nuestra especie, pero siento que sí tenemos el compromiso, ¿no? De investigar y de compartir pues lo que vayamos encontrando, ¿no? De divulgar la información y crear pues los espacios, ¿no? Para que puedan converger personas de diferentes áreas académicas y se pueda llegar a pues sí, a algo, ¿no? Siento que por ahí la pedagogía anarquista nos puede dar las herramientas para quitarnos todas estas trabas, ¿no? O sea, si estamos pensando verdaderamente en una pedagogía crítica, ¿no? Una pedagogía anarquista, no tanto pues que dejar de lado, ¿no? El verdadero espíritu crítico, ¿no? Aunque a veces, o sea, cuando la propia autocrítica toca fibras sensibles dentro de uno, ahí es cuando a veces uno se detiene, ¿no? Es como, bueno, sí me gusta lo crítico, pero ya cuando empieza a tocar como mis ideales más profundos, ahí es cuando me detengo, ¿no? Entonces, si verdaderamente nos comprometemos con una pedagogía crítica, aunque nos tumben estas preconcepciones que teníamos y que nos definían como individuos, ¿no? Y nuestra identidad, no titubear en tumbarlas, ¿no? También, aunque nos toquen nuestras, pues sí, nuestros ídolos, a nuestras teorías más queridas, ¿no? Igual hay que estar dispuestos a eso. Creo que en ese sentido podría aportar la pedagogía anarquista, ¿no? Gracias, Víctor. Interesante lo que nos trajiste, la reflexión frente a la pregunta. Mira, y precisamente a propósito de lo que mencionas en el último tramo de tu reflexión, Rodrigo Palacio nos comenta lo siguiente. Dice, la crisis que alcanza la pedagogía en general es el enfoque individuocentrista. La educación sigue centrada en el individuo, que es la esencia misma del capitalismo. La pedagogía anarquista nos da pistas para trabajar sobre la construcción comunitaria por encima de los individuos. Pienso que el reto es generar una nueva pedagogía donde el sujeto de la educación sea la comunidad, no el individuo. Lo plantea como comentario. Y es precisamente un poco lo que hace una suerte, este comentario hace como un resumen de todo lo que hemos venido hablando. Finalmente es posicionar el colectivo por sobre el sujeto o por sobre el individuo, y recogiendo un poco lo que decía Víctor. ¿Qué pasa si ese colectivo se enriquece? Y lo conversábamos al abrir con Juan Carlos también. ¿Qué pasa si ese colectivo se enriquece con esta pedagogía anarquista, que finalmente el profesor o el maestro, entre comillas, pierde todo protagonismo? Se enriquece tanto que dice en algún momento, a ver, tú en algún minuto te planteaste como un pedagogo anarquista, pero déjame decirte que estás muy lejos del anarquismo. Y comienza a suceder lo que nos menciona Víctor. Hay que tener la altura para decir efectivamente. O sea, aquí algo ocurrió y esto mutó. Y es maravilloso que ocurra, porque nosotros no estamos creando, nosotros no estamos haciendo pedagogía anarquista para poblar el planeta de anarquistas. Eso es un absurdo. Entonces, yo agradezco mucho el comentario que hace Rodolfo Palacios ahí en el live de Facebook. Y también tenemos a Ismael, que nos dice, el capitalismo no es el problema de fondo, es la forma. Creo que
Eso es importante resaltarlo. No puedo entrar más en eso en comentarios. Puedo entrar más en eso en comentarios. O sea, finalmente nos dice que el capitalismo no es el problema de fondo. Me gustaría poder escucharlo con respecto a esa ¿cómo se dice? Afirmación que hace ahí Ismael. Dice, el capitalismo no es el problema de fondo, es de forma. Creo que eso es importante resaltar. Dejo abierta ahí la palabra. Bueno, digo dos cosas y después que los colegas digan lo sensato. Si entiendo lo que quiere decir Ismael, es que el punto no es el capitalismo como sistema económico, sino posiblemente las bases del capitalismo. Y dentro de ellas está obviamente la subordinación, ¿no? La transacción, una relación orientada al productivismo, etcétera, etcétera. Y si es eso lo que Ismael quiere decir, bueno, sí estoy de acuerdo. O sea, lo que hay que hacer es terminar con las relaciones subordinadas, proponer cosas más libres, más coordinadas, más comunitarias y que no impliquen transacciones y que no impliquen esta cosa que los economistas llaman la suma cero, ¿no? Que yo gano 10, tú pierdes 10 porque tiene que sumar cero, ¿no? Entonces, si ese es el punto de Ismael, estoy de acuerdo, pero sí necesitamos construir un esquema que nos ayude a darnos cuenta de que estamos subordinados, de que estamos haciendo transacciones, de que estamos tomando en cuenta al individuo en vez de la comunidad, etcétera, etcétera. Pero creo que todo se suma en capitalismo a fin de cuentas. Gracias, Juan Carlos. Ociel o Víctor, yo creo que este comentario que hace Ismael con respecto a que el capitalismo no es el problema de fondo, tiene mucho sentido con lo que nos mencionaba Víctor. Yo no había reflexionado con respecto a aquello. ¿Qué pasa si se termina todo esto finalmente? ¿Qué pasa si desaparece la especie humana y vuelve a quedar ahí un bastión de un humano ahí que va a poblar de nuevo el planeta? Va a volver a aparecer el capitalismo, lo más probable. Si es que como especie nunca evolucionamos, va a volver a aparecer este modelo. Pero ¿por qué aparece el capitalismo? Porque hay un problema de base, y hay un problema que tiene que ver con cómo nos hemos ido formando como seres humanos, cómo nos hemos ido construyendo como individualidades. Y ahí la escuela, y ahí la pedagogía tiene mucho que decir. Porque en el fondo nosotros nos construyeron y nos crearon como suerte de autómatas, ¿cierto? Nos formatearon el cerebro con Windows, nos prepararon para el estímulo y la respuesta, nos esforzábamos leyendo los papers, ¿cierto? O estudiando para una tarea para poder obtener una calificación y así pasar de curso o pasar al siguiente nivel. Y posteriormente salimos de ese esquema que era la escuela, nos pasamos a la universidad, seguimos con la misma historia, seguimos leyendo y estudiando y rindiendo para los exámenes para poder tener un título universitario, para finalmente insertarnos en la sociedad y comenzar a trabajar para poder tener un sueldo y así poder vivir para trabajar. Entonces es un ciclo. ¿Cuándo se rompe el ciclo? Cuando finalmente nos centramos, como bien decía Rodolfo, en el colectivo y no nos centramos en el sujeto. Es interesante la posición que surge ahí, creo que da para mucha reflexión. Víctor, ¿qué nos puedes contar tú? ¿Qué nos puedes decir con respecto al comentario que hace ahí el Rodolfo? Rodolfo e Ismael, perdón. De primera mano lo que se me ocurre es que a veces cuando pensamos capitalismo, pensamos como todo lo atroz, ¿no? O sea, las atrocidades que se han cometido bajo este sistema económico. Pero no hay que olvidar que las atrocidades se cometen, o las comete miembros de nuestra especie, es decir, seres humanos, independientemente de qué país o de dónde estén, ¿no? Entonces, a mí algo que siempre tengo bien presente y trato de nunca olvidar es que nosotros como especie, el Homo sapiens, apenas tenemos 200,000 años de evolución, es decir, somos una especie muy joven, por lo tanto nuestras conductas más aberrantes, o sea,
todo lo que nos causa desconcierto, que decimos por qué alguien es posible de realizar tales acciones, o por qué la guerra, ¿no? ¿Por qué tantos crímenes tan inhumanos? O sea, no hay que olvidar que seguimos siendo primitivos como especie, pero de cierta forma tenemos una ilusión de que somos avanzados porque ciertos miembros de nuestra especie han logrado pues proezas muy grandes. Por ejemplo, el desarrollo tecnológico, el hecho de que el ser humano pueda llegar al espacio, que exista el internet, que exista un montón de cosas que nos hacen creer que en general somos una especie avanzada y civilizada, cuando eso es el resultado de unas pocas mentes que han surgido por ahí de entre miles de millones de personas. En general seguimos siendo muy parecidos a los primates. Si uno mira el comportamiento de los primates en cautiverio, hacen este tipo de acciones, ¿no? Atrocidades cometen, canibalismos, asesinatos, y las conductas humanas somos herederos de ese tipo porque a fin de cuentas no podemos desprendernos de nuestra historia evolutiva y de nuestro pasado evolutivo. Nuestra constitución fisiológica que nos permite el desarrollo de ciertas conductas tiene un pasado evolutivo muy, muy antiguo. Entonces, a veces se puede caer en la trampa, ¿no? De pensar que es como el sistema económico que está implementado, que orilla a las personas a hacer esto, más que yo aseguro que si se llega a cambiar de sistema económico, o sea, si el capitalismo evoluciona a otro más, digamos, avanzado, ¿no? Como le quieras llamar, yo estoy casi seguro que van a surgir ese tipo de conductas, ¿no? Y de atrocidades en los seres humanos. Yo creo que en la medida que se vaya, como de cierta forma, acotando, o como le llaman en biología evolutiva, penalizando ciertas conductas, pues quizás se dejen de cometer estas acciones, ¿no? Que nos hacen pensar que somos horripilantes, ¿no? Como especie, ¿no? Que hacemos cantidad de cosas, ¿no? En nombre sea de la religión, del dinero, de la propiedad privada, del territorio, de los ideales. Pues sí, yo creo que si hace 500 años hubieran existido las armas que existen ahorita, pero el sistema económico no era precisamente el capitalismo, seguramente hubiera visto manifestaciones de este tipo, ¿no? Que le atribuimos estrictamente al capitalismo, ¿no? Siento que hay que como alejarnos un poquito de la fórmula y verlo como desde arriba, ¿no? Esa es como una reflexión que podría hacer, pero obviamente está sujeta a críticas, ¿no? Y a verle otras aristas, ¿no? Que quizás se me escapan. Gracias, Víctor. No, sin duda que es una posición muy, muy interesante de poder indagar, de poder avanzar en esa discusión. Quizás abre también el espacio, como decíamos al principio, para generar otros diálogos con respecto a hablar de capitalismo y cómo esa relación que hace, digamos, del humano-animal, como visto desde como cualquier otro animal en el planeta, y cómo se comportan los primates, y todo eso tiene mucho, mucho sentido. Ahora, Jorge de Pizarra nos mandó un mamotreto por dentro, no lo voy a leer, lo digo abiertamente, no lo voy a leer porque es una cuestión enorme, horrible. No, pero que resume un poco el tema de la pedagogía libertaria. Hablábamos hace un minuto atrás con respecto a los kurdos. ¿De dónde surge? La pregunta era de dónde surge la educación de los kurdos y si es que eran o no se podían declarar o no anarquistas. En el fondo yo creo que da un poco lo mismo si son o no son anarquistas. El punto está en que surge de las necesidades de ese núcleo y que cada uno de los núcleos es diferente, cada uno de esos colectivos es diferente. Cada uno de esos espacios sociales son distintos, por tanto necesitan, sus necesidades son completamente distintas. Y desde ahí surge la pedagogía. Desde ahí surge el modelo educativo. Y yo creo que esa es una de las oportunidades que tienen las pedagogías anarquistas.
hoy día, al menos acá en Chile, se le está dando mucho auge, o se está abriendo mucho la discusión con respecto a la metodología de educación por proyecto, estudiada, pasada y repasada por la educación libertaria desde el año cero, porque precisamente se centra en las necesidades de ese colectivo y no, haciendo un poco honor a lo que nos mencionaba Ismael, no sé si era Ismael o Rodolfo, haciendo un poco honor a eso, no se centra en el individuo. O sea, ¿qué necesidad tienes tú, Juan Carlos, de función de tu necesidad vamos a hacer un proyecto para todos? No. ¿Cuál es la necesidad que tienes tú, Juan Carlos? ¿Cuál es la que tiene Víctor? ¿Cuál es la que tiene Ociel? Ah, perfecto, mira, y entre todos tenemos una necesidad que es inherente. Hay una necesidad en el colectivo. Entonces vamos a trabajar todos, vamos a tributar a poder resolver ese problema. Y desde ahí se va construyendo una pedagogía del cooperativismo, una pedagogía del apoyo mutuo, una pedagogía de la autogestión, inclusive si la queremos ver desde ese punto de vista. Entonces, es muy potente, creo yo, como profesor, como pedagogo, también muy ligado al ejercicio de ya hace más de 10 años de la pedagogía anarquista en territorio rural. Creo que ahí es donde hay una gran oportunidad para nosotros los pedagogos anarquistas, o para la pedagogía anarquista. No importa si la vamos a poner una bandera negra con una A dentro de un círculo, diga, acá se educa con la anarquía. No. La semana pasada un compañero nos mostraba su experiencia como jefe de unidad técnica desde acá de Chile, cómo él había incluido prácticas de la pedagogía anarquista en la gestión del currículum y en la gestión con sus compañeros de trabajo. En el fondo él se posiciona, ¿cierto? Y comienza primero a entender ese espacio social o ese espacio laboral no como un equipo de trabajo, sino como un colectivo. Ahí hay el primer quiebre. Explicarle a la gente que trabajar en colectivo es distinto a trabajar en equipo, y trabajar en equipo es diferente a trabajar en grupo. Conceptualizar, instalar ahí ciertos conceptos que son básicos, que son fundamentales para el desarrollo de la pedagogía central en colectivo y no en el sujeto o en el individuo. Con esto, ya comenzar a cerrar el ciclo. No, vamos a estar ya cercanos a cumplir las 2 horas. Queremos bien acotarnos a los tiempos para que también quede espacio para los foros, que vayan comentando ahí, compartan literatura. Yo quiero invitar a Víctor, a Juan Carlos y a Ociel a que dejen ahí un par de textos en el foro para que la gente que nos está viendo los pueda revisar, los pueda leer, de sus proyectos, de sus ideas. Inclusive la reflexión que nos dejó Jorge Pizarra la voy a tomar y la voy a dejar ahí para que la puedan leer todos, porque es bastante interesante con respecto a la pedagogía anarquista. Dejo palabras al cierre, Ociel, Juan Carlos, Víctor, y por mientras voy a revisar si tenemos más preguntas en el internet. No sé quién se avienta. Ok. Pues nada, agradecer a Cuxal, a los compañeros de Pizarra por la invitación. Pues parece que quedaron un buen de ideas como en el tintero, ¿no? Podemos irnos allá a la página de Cuxal a continuar la discusión, a profundizarla más. Como 2 o 3 ideas que se me olvidó sacar, que es muy importante, ¿no? Creo que la enseñanza de la historia tiene que concretizarse en la acción directa, ¿no? O sea, no basta con tener memoria, con tener identidad, con ser muy crítico, si nunca haces nada, ¿no? O sea, si solo te quedas sabiendo ahí, el conocimiento que no se vuelve en acción, pues se estanca, ¿no? Se pudre. Creo que eso es muy, muy interesante. Otra cosa que me gustaría rescatar y que se pasó muchísimo, es que creo que la enseñanza, la historia desde la perspectiva anarquista, creo que como yo entiendo, como lo que he investigado, es que tiene 2 caminos, ¿no? Uno es reivindicar y recuperar los saberes y las experiencias de las mujeres que han sido oprimidas, han sido olvidadas, han sido minimizadas, han sido perseguidas. Creo que esa es una tendencia. Y la otra tendencia es la de eliminar los géneros, ¿no? O en particular los roles de género. Creo que una no choca con la otra, pero sí son 2 corrientes diferenciadas. Bueno, no sé por qué se me olvidó
comentar, creo que también entender esto ayuda pues, a minar el capitalismo, ¿no? Y sus relaciones de dominación entre género. Y pues nada, muchas gracias a todos. Gracias, Ociel. Muchas gracias. Pues, si quieren yo para que Víctor cierre. No, no es cierto. Yo creo que no podemos educar en libertad o no podemos educar para la libertad sin que haya libertad. Y no podemos educar para la solidaridad si no somos solidarios. Y no podemos educar para, qué sé yo, para la equidad si somos inequitativos, ¿no? Entonces, creo que todo tiene que reducirse a prácticas, o sea, prácticas cotidianas. Y en ese sentido, sí, la verdad es que tenemos un reto grande porque las pautas pues de intercambio social son transaccionales y son poco solidarias. Yo creo que si pudiéramos ir, aunque sea poco a poco, construyendo pues pequeños células de pedagogía anarquista o de aprendizaje anarquista, donde aprendamos a detectar problemas y a solucionar problemas junto con los demás, a darle voz a todas, a todos, no importa quién sea, todos tienen que ser escuchados, a solucionar problemas de relación unos a otros. Creo que dice un amigo mío que somos muy buenos para hablar de los vecinos, pero no con los vecinos, ¿no? Entonces creo que es importante irnos tejiendo en comunidad en ese sentido. Y a lo mejor, dos últimas cosas, evitar que la comunidad cree una dependencia grande con el exterior. Y se me viene un ejemplo. ¿Se acuerdan hace como 2 años que hubo unos bloqueos en Oaxaca, que no podían entrar los camiones de comida, etcétera, etcétera? Pues los que iban al súper, eso sí tenía problema, pero los que conocían las redes de trueque de comida, eso siguieron comiendo. Es decir, si tu comunidad evita los lazos de dependencia con el exterior, creo que estará más o menos en buena posición. Y la última es sistematizar las prácticas locales. O sea, si logramos construir como modus operandi, pues reconocer cuáles son las cosas que hacemos en la comunidad y sistematizarlas y aprendérnosla y valorarlas, etcétera, estaremos en una posición más autogestiva dentro de la comunidad. Y creo que se pudiera ser, no sé si una aspiración, pues, pero una idea que podría servir como fundamento para la pedagogía anarquista. Y creo que ya se ha dicho también. Gracias a todos y de veras un honor. Gracias, Juan Carlos. Víctor. Pues agradecerles a ustedes, ¿no?, por organizar estas charlas. Qué bueno que se estén haciendo este tipo de actividades, ¿no? Felicidades. También a los compañeros por exponer sus ideas muy interesantes. Y pues a la gente también que estuvo viendo y preguntando y comentando, ¿no? Ojalá se puedan, a partir de este encuentro, se puedan establecer nuevas conexiones, ¿no? Nuevos trabajos, nuevas colaboraciones. Y pues sería todo. Invitar también a la gente, igual sin ningún problema, ¿no? Si gustan participar con nosotros, lo que estamos haciendo, no duden en enviar un mensaje a la página o a mi Facebook, donde sea. También están todos invitados, ¿no? Bienvenidos. Cualquier lucha y causa social es necesaria. Gracias. Ahí, ¿dónde estoy? Acá. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Juan Carlos, Ociel, Jorge, que está ahí en los controles esta vez, enviándonos las preguntas por interno. A todos los compañeros, compañeras y personas que se sumaron a la transmisión en vivo, un abrazo fraterno, muchas gracias, y los dejamos invitados para la próxima sesión de diálogos, que será el próximo viernes a la misma hora y de la misma forma, en el mismo formato. Les recuerdo que el espacio de preguntas queda abierto. Ociel, Juan Carlos y Víctor van a ir a colgar algunos textos en ese espacio para ir construyendo. También le voy a pedir a Víctor que deje ahí en el foro y también en la conversación el enlace para conectarnos con tu web y mantener ese contacto, que no se pierda. ¿Está bien? Un abrazo muy cariñoso para todos y todas de parte de Cutral y Pizarra Negra. Nos vemos, compañeros, que estén muy bien. Éxito.